Ya, grabación. Lección 21. La parte final es: ok, tenemos toda la base de datos y necesitamos que trabaje para nosotros, que cambie esa arquitectura tecnológica que les he educado ahorita y que haga mucho trabajo por nosotros, que al proceso lo controle y que a mí me deje hacer tiempo para otras cosas. Esto se llama el scheduler para automatizar tareas. Objetivo es que vamos a simplificar la gestión de tareas a través del Oracle Scheduler. Vamos a ver cómo se crean jobs, trabajos, programas, que son instrucciones a ejecutar, y un schedule, cuándo deben hacerse, un calendario, cuándo deben ejecutarse. Vamos a monitorear esa ejecución, vamos a utilizar la posibilidad de que los jobs reaccionen a una fecha o a un evento. Ejemplo, alguien se loguea, se puede lanzar un job, y ese job puede coleccionar información y me podría enviar hasta un mensaje, podría publicar algo en una cuenta o lo que fuera. Eso es basado en eventos. Y basado en un tiempo puede ser que todos los días a las 10 de la noche le diga: hazme una estadística de cuántas ventas se hicieron hoy día, grafícalas y distribúyeselas a todos los vendedores. ¿Cómo se ve? ¿No? Bonito. Un montón de cosas. Vamos a describir el uso de una ventana. Una ventana es un periodo de tiempo, grupos de ventanas, clases de trabajos y grupos de consumidores para que estos jobs se ejecuten. Pero los jobs tienen un problema. No son exactos. O sea, no puedo decirle arranca a las 10 horas 0 minutos 0 segundos. Puede ser que arranque en el segundo 1, 2, 3, 4 o 5. No tiene. Hay jobs ligeros y hay jobs pesados. Los ligeros sí arrancan inmediatamente cuando les digo. Y los pesados no, que no están puestos aquí. Yo puedo utilizar notificaciones por email del job, que me envíen una notificación. Puedo encadenar los jobs para que hagan pasos o secuencias por mí. Pon esto, una vez que has finalizado haz esto, una vez que has finalizado haz esto. Si se rompe en algún lugar, tengo rutas de acción. Vamos a utilizar estos encadenadores, vamos a describir algunos jobs que ya vienen calendarizados en los sistemas remotos y vamos a ver algunas formas avanzadas de priorizar jobs, sobre todo cuando se dan en el mismo momento y debería cambiar uno tras el otro. Hay muchas tareas que necesitamos simplificar. Como pueden ver, de repente necesitamos hacer una secuencia de meses para identificar cuándo es el último día de cada mes, o desconectar ciertos mensajes encolados al final del día, limpiar cierta data sucia, replicar tablas, hacer backups diarios, computar estadísticas y otras, hacer ciertas cargas en batch para los sistemas de inteligencia de negocios o de soporte de decisiones, ¿no? En este caso. O tenemos que generar una hora en particular qué accesos no autorizados se han intentado hacer al servidor. Si estuviera una empresa de ventas, de repente automatizar un reporte de qué vendedores todavía no han registrado, o quiénes han registrado medias mayores a lo normal, valores indistintos, diferentes cosas, ¿no? Diferentes cosas. O para nosotros como DBAs, de repente reconstruir índices o avisarnos cuándo finalizó alguna de estas tareas. Para todo esto, para la lógica de aplicaciones, se requieren una serie de trabajos que se puedan agendar y correr periódicamente. Esta lógica se llama business to business. Y se acuerdan que yo les dije hace un instante, hay una cadena de valor donde participamos y las áreas de TI y todos los demás. No somos proveedor de algún otro para darle valor. En la industria en la que estén, están proveyendo algo. Si trabajan en la industria del sector eléctrico, están proveyendo el valor de darle generación eléctrica o energía eléctrica a otras empresas para que puedan producir, vivir, dormir, navegar, investigar, lo que quieran hacer. Si están en la industria de fabricar zapatos, están diciéndole las tabas a las personas, a los hombres y a las mujeres. Algunos para darles estatus y otros simplemente para darles algo funcional. Pero están generando valor. Exactamente las áreas de TI están en esa parte. Y eso se llama el business to business, porque cada vez no se hace más presencial, sino se hace por internet. Los DBAs entonces van a necesitar regularmente dar mantenimiento de estos jobs en ciertas ventanas que les permite el negocio. Casi todos dicen, ¿cómo trabajas? 24/7. Y no tienen una ventana de mantenimiento, bueno, 24 por casi 7. ¿No? Una cosa así de ese tipo. La base de datos nos provee un montón de ventajas para hacer estos procedimientos. Uno de ellos es el package que se llama DBMS Scheduler. DBMS Scheduler gestiona todo el calendario para trabajar. Puede ser hecho por comandos o puede ser hecho por el Enterprise Manager o por el Enterprise Manager Cloud Control, por cualquiera de ellos. Estos jobs van a tener algunos cambios de estados. Ejemplo, alguno podría ser que diga estoy corriendo, u otro podría decir estoy completo. O podría ser que se haya abortado, inclusive, ¿no? Que se haya roto el job. Entonces nosotros vamos a monitorear si esa acción se cumplió o no. Es como poner un calendario de inicio y fin y al fin preguntar, ¿se hizo todo? Se hizo todo, seguimos. No, se dejaron de hacer estas partes, hay que rehacerlas, si no, no podemos continuar. Para entender un job vamos a ver algo muy sencillo. Podemos ver que el DBMS Scheduler va a utilizar algo que se llama Create Job. Al job le va a poner un nombre. En el esquema HR se va a llamar Create Log Table Job. Va a crear una tabla de logs.
¿Qué tipo de job es? Es un bloque de PLSQL. ¿Qué acción va a tener el job? Y aquí empieza la programación. Dice, inicio de ejecución inmediata. Comando, crear una tabla que se llama Session History, que tiene la columna Snap Time y la columna Non Sessions. Fin. ¿Cuándo arranca este job que crea esta tabla? En el System Stamp como zona de tiempo de América Nueva York. O sea, arranca ahorita. ¿Qué tipo de clase de job es? Es uno por defecto. ¿Algún comentario o descripción? Es un job que va a crear una tabla de sesiones sistémica. ¿Se autoborra después de ejecutarse? Falso. ¿Se autodestruye? O sea, después de quitarse los lentes, 5 segundos se destruye. No, no. Es así. Y habilitado. ¿El job está activo o no? True, está activo. Falso, estaría no activo. Entonces, la acción de un job tiene dos componentes. ¿Qué necesitas hacer y cuándo necesitas hacerlo? ¿Ya? Entonces, el job es ¿qué quiero hacer? Y lo segundo es cuándo. El qué es la programación. Y el cuándo es la agenda que va a trabajar. En este caso es el start date, es el cuándo. Y el qué es el tiempo. Y así pueden automatizar muchas de las cosas que hacen día a día. Había una premisa para los DBAs del 11G y era, si lo que tú haces se puede repetir, estás despedido. Eso quería decir que los DBAs del 11G que tenían que hacer full jobs. Si repiten su trabajo día tras día, algo está mal. No están entendiendo los jobs. Ahora, ¿cuál es el corazón de un job? ¿Cuáles son los componentes clave? El job tiene argumentos con los cuales va a hacer su tarea, pero el job tiene un programa por ejecutar, un calendario de cuándo se hace y unos atributos para que estos programas funcionen. Entonces, el scheduler nos va a ofrecer una forma modularizada de cómo gestionar estas tareas. Si lo tuviéramos que partir en componentes, tales como tiempo, ubicación y objetos de base de datos, el agendador nos permite hacer este tipo de trabajo. En realidad tiene tres grandes componentes: el job, el schedule, el scheduler, y el programa. Aparte también recuerden que hay atributos y argumentos. Entonces, ¿qué es un job propiamente? Es algo que necesita ser ejecutado. Crear una tabla, tomar estadísticas, tomar una fotografía, analizar una cuenta, ¿no? Algunas cosas. Yo puedo crear este qué en PLSQL, en un ejecutable binario, o sea, en un exe, puede ser una aplicación Java, o puedo llamar a un shell del sistema operativo. Cualquiera de esas cosas podría ser. En este yo voy a especificar qué hace el programa, o sea, cuál es la lógica, y el schedule, cuándo lo hace, como parte de su definición. El schedule especifica cuándo y cuántas veces debe ser ejecutado este job. ¿Cuándo? Quiero que sea todos los domingos a las 9 de la noche, hasta fin de año. Quiero que sea el último día del mes, y la base de datos tiene que averiguar cuándo es el último día del mes. Quiero que lo hagas cada fin de trimestre, y la base de datos sabe cuándo es el fin de trimestre. Cosas así. Yo puedo almacenar este schedule job separadamente para reutilizarlo el mismo en varios trabajos. O sea, puedo tener un periodo. A fin de mes quiero que se corran estos 10 procesos. El calendario es fin de mes y los procesos son los jobs. Como que el job podría tener un calendario específico. Y un programa es una colección de metadatos para un ejecutable en particular, un script o un procedimiento. Esto nos habilita a modificar la palabra del qué, nos permite contextualizarla sin moverla en sí mismo. Es algo así como enviarle parámetros, argumentos, cuyo objetivo es definir argumentos del programa o qué usuarios o qué comportamiento podría tener mi área. ¿Entendido? ¿Qué es un job? Algo que debo hacer. Programa es cómo lo hago, o sea, cómo se va a programar. Y el schedule es cuándo lo hago. Los atributos del job lo van a contextualizar, lo van a cambiar de base, de esquema, de persona, de tabla. Y los argumentos le van a decir en qué momento o ciertas condiciones para controlar el programa o el schedule. ¿Ya? Ejemplo, voy a hacer que se hagan copias de seguridad todas las noches. Creo un job que se llama copia de seguridad. ¿Cuándo? Todas las noches. ¿Qué hace? Correr un backup. ¿Cuáles son los atributos del backup? La ubicación del disco, el tamaño del disco, el nombre del archivo. ¿Cuáles serían los argumentos del job de hacer backup? ¿Quiero hacer a una sola instancia o a todas las instancias? ¿A un esquema o a varios esquemas? ¿Ya? Mucho más fácil la forma de identificar este punto. ¿Cómo se utiliza este scheduler? Muy fácil.
yo puedo simplificar. Voy a crear un programa que está habilitado o deshabilitado. O sea, puedo crear un programa y tenerlo sin habilitar, ya, por defecto. Esto es para reutilizar la acción o para cambiar el job. Puedo crear y utilizar un calendario, puedo crear y remitir un job. Entonces, voy a crear un procedimiento que se llama Create Program, cuyo objetivo es crear un programa. Y al crear un programa voy a definir en el schedule un bloque anónimo que debe ser crear un job y hacer alguna tarea. Este programa puede estar deshabilitado por defecto, a no ser que hayan habilitado el true. Por defecto todos los jobs se crean deshabilitados, a no ser que ustedes les digan desde ahorita ya estás activo, vives y comienzas a funcionar. Para esto la opción enable debe estar en true. Luego voy a crear su scheduler. Este es un procedimiento que se llama create scheduler. Dentro de este create scheduler voy a darle una fecha de inicio, una expresión de intervalo de los jobs, una forma compleja si quisiera, o unas condiciones de cuándo de arrancar. Ejemplo, quiero que arranques hoy día a las 8 de la noche y no te repites. Quiero que arranques hoy día a las 8 de la noche y te repites cada día, cada 24 horas. Quiero que te arranques hoy día, sábado 8 de la noche, pero solo te repites o solo repites los lunes, los miércoles y los viernes. ¿No? O sea, tengo muchas condiciones, muy sencillas o muy complejas para cuando se repite. Y finalmente, una vez que he creado y ejecuto el job, yo puedo seguirlo con una serie de argumentos o atributos, cuántas veces se ejecutó, si fue correcto, si no fue correcto, si está correcto, si se completó, o incluso modificar o cambiar el comportamiento. Pregunta antes de que se acabe la lección. No, mentira. Estamos a un tercio de la lección. A ver, seleccionen lo siguiente que es cierto acerca de los schedules o del agendador del calendario. Ustedes pueden crear un programa, es mandatorio para utilizar un calendario. ¿No? ¿Quién crea? El calendario es un objeto, ¿cierto? Ya la respondiste. La A no. Voy a mostrar un ratito para guiarlos. B. Cuando una acción de un job es un programa, está en un programa, en vez de que se corra directamente, ustedes pueden cambiar el programa de jobs sin tener que recrear el bloque de PLSQL. Y lo dicen en una de ellas. Ustedes pueden crear programas y no habilitarlos para que luego los puedan reutilizar, cambiando la agenda y diciéndole cuándo. Pero hay un parámetro, el autodrop, que debe estar en falso. Porque si dice autodrop en true, corre y se borra. Se acabó la programación. Esa es la única salvedad del punto B. Crear un job es una parte opcional del agendador. El job que necesita un schedule y un programa. Eso es lo que necesita el job. Por lo tanto, no es opcional, es obligatorio. El job tiene que saber cuándo corre. Y ese es el schedule. Y el último, el D. Cada job debe tener un calendario que puede estar predefinido, puede ser parte de la creación del job. ¿Cierto? O sea, contradice el C y el D, ¿no? Lo correcto es el D y el B, como lo dicen en C. No se preocupen, en un instante más van a crear ustedes una serie de jobs y se van a dar cuenta de los 3 pasos. Que necesitan asignarle al job, necesitan qué hace y cuándo lo hace. Y ahí van a descubrir que el cuándo se llama scheduler o agendador y el qué es el programa. Bien, les dije que habían jobs persistentes ligeros, lightweight, ligeritos de peso, delgaditos, finitos, light, sin azúcar, pura agüita. Bien, estos son especiales. Son persistentes porque reducen la sobrecarga y el tiempo que necesitan para arrancar un job. Es tan complejo arrancar un job para la base de datos que tienen que sincronizar la hora, el programa, las condiciones, los argumentos y le paso un segundo o 2 segundos. En cambio, los lightweight corren con unos programas predefinidos o calendarios predefinidos y arrancan al toque. Es como si estuvieran siempre despiertos. Son más ágiles que los jobs normales, pero no se abusa de ellos. ¿Ya? No se abusa de ellos. Tienen una huella pequeña en el disco para su metadata y para el momento en que se ejecutan. O sea, no tienen gran cantidad de argumentos ni gran cosa. Son tareas muy específicas, pero las hacen en el momento preciso. Se pueden crear desde una plantilla o bien desde la línea de comandos. Ejemplo. Dice, en el DBMS Scheduler voy a crear un job. Nombre del job, My Lightweight. Nombre del programa, My Program. ¿En qué calendario? My Schedule. Tipo de job, Lightweight. Escojan lo correcto. Los regulares dan máxima flexibilidad. Los ligeros son más rígidos. No aceptan tanto argumento. Los jobs ligeros persistentes se necesitan cuando tengo que crear una gran cantidad de jobs en un tiempo corto. A la misma hora tienen que hacerse 50 acciones. Lightweight, inmediatamente cada una de esas acciones. Porque en el mismo segundo tienen que arrancar.
Pero si puede postergarse alguno de ellos 1, 2 o 3 segundos, es regular, ¿no? Esa es la primera premisa. A ver, si un cliente necesita crear cientos de jobs en un segundo, los jobs regulares, donde cada job crea un objeto de base de datos que se describe, modifica tablas, crea procesos, esta sobrecarga no le va a poder trabajar. Para esto, el Oracle Database Scheduler tiene una opción que se llama los jobs ligeros persistentes, Persistent Lightweight Job. El objetivo de estos es reducir la sobrecarga en tiempo para arrancar un job, minimizando la cantidad de metadata que necesita y simplemente actuando rápidamente. Dejan una pequeña huella en los discos, sus logs son muy pocos, y están diseñados para tener el máximo balance entre las aplicaciones y la carga. Siempre se van a crear desde una plantilla y deben ser creados, en el caso de la línea de comandos, con el estilo del job que está en Lightweight. No están disponibles, ¿no? El estilo del job no está disponible en el Enterprise Manager Code, solo en el texto. Podemos utilizar un calendario basado en tiempo o basado en eventos. Entonces, cuando vamos a ir al job y vamos a crear un job, hay una parte que es descripción general, la segunda es el schedule. El schedule puede ser un tipo, puede estar basado en tiempo o basado en eventos. Si es basado en tiempo, puede ser un calendario o una expresión de fechas. Si es basado en un evento, hay que ver qué evento lo dispara. El evento es un tipo de objeto. Es un tipo de objeto. Y el calendario también es un tipo de objeto, pero basado en fecha. Puede ser cuándo arranca y cuándo se repite y toda esa secuencia. ¿Bien? El job, cuando utiliza un evento, corre cuando el evento se dispara. Al máximo nivel, un evento puede ser visto como el cambio de un estado. Es algo así como cambiar un valor booleano de falso a cierto o de cierto a falso. Sucede la condición, cambio de estado, se dispara el job inmediatamente. Alguien vendió un producto estrella, se dispara un job que le envía un correo electrónico y le dice felicitaciones. Pero solo se envía el correo cuando alguien vende ese producto. Si no lo venden, bueno, ese es un ejemplo de basado en evento. Todas las noches, a las 11 de la noche, le enviamos a nuestros vendedores un correo con una expresión que dice: te felicito, el total de tus ventas de hoy ha sido $0, ¿no? Espero que mañana vendas más, ¿no? Una cosa así. Y de repente solo entre lunes y viernes, porque sábado y domingo nadie lee su correo. ¿Cuándo se dan las malas noticias? Los viernes en la noche. Porque el lunes ya para reaccionar la gente ya es lento, sábado y domingo ya la procesa. Pero nunca es una buena noticia un lunes, porque el martes todo el mundo está igual. Él todavía no ha vivido en Fujimori. No, con perdón de los Fujimori. Se puede crear un job basado en el tiempo de esta forma. Ejemplo, voy a crear un job que se llama Backup y es un script que corre todas las noches a las 11. Voy a crear un job, el nombre se llama HR do Backup, ¿no? El esquema HR de Backup, tipo es un ejecutable. ¿Dónde está el ejecutable? Está en esta ruta. Home, user, DBA, reman, nightly, increase, incremental.sh. Y en SSH está de repente conectarse con el reman, o sea, cosas. Ahí podría llamar un ejecutable de sistema operativo, ¿eh? Format C. Qué malo. Terrible ese comando, ¿no? Fecha de inicio, sysdate, el día de hoy. ¿Cuándo se repite? La frecuencia es todos los días, por horas a las 23. Todos los días a las 23 horas. Comentario, backup incremental nocturno. Facilísimo de programar, ¿no? Lo difícil es crear este programa. Eso es lo difícil. En este lugar. Entonces, en el DBMS Scheduler voy a tener la opción de crear yo para estar. Todos los nombres tienen este esquema, este formato, esquema.nombre. Si no se da el esquema, se crea en el mismo esquema del que está creando el job automáticamente. En los tipos de job, cuando acá tipo ejecutable, hay varios tipos. Pueden ser bloques de PLSQL, que es un bloque anónimo. Puede ser un store procedure, llamar a un programa que esté en PLSQL, Java o un procedimiento externo. O puede ser un ejecutable que va a llamar a algo del sistema operativo. La acción es un parámetro que le va a decir qué cosa va a correr dependiendo de lo que esté creando. La fecha de inicio y la fecha de fin lo que le están diciendo es el. En este caso, el tipo es ejecutable y la acción es la ruta donde esté ejecutable. ¿Sí? La ruta. Ahora, yo también podría crear un job basado en eventos, que en este caso tengo que configurar algo distinto. A diferencia del anterior, que se ejecuta en una hora específica, este sucede cuando hay un cambio de estado.
Por lo tanto, tengo que crear una cola o una especificación de cola donde va a decirse cuándo arranca este trabajo. O sea, alguien está monitoreando, cambió, sí cambió, arranca, ¿no? Y podría ser que cada segundo esté preguntando, cambió, una cosa de ese tipo, podría ser. Entonces, tenemos una sintaxis que es igual que la del Oracle Streams con el Advanced Queue para saber cuándo arranca este evento. Tiene una especificación de cola. La especificación de cola incluye el nombre de la cola, donde su aplicación está esperando recibir el mensaje que le diga cambio el estado. Va por nombre de cola o por nombre de agente, son por pares, ¿no? Nombre de cola como nombre de agente. Por ejemplo, ¿cómo sabe su antivirus que algo está entrando y los puede infectar? Todo el tiempo está monitoreando el sistema operativo en cada ciclo si es que hay un nuevo dispositivo insertado o un nuevo proceso ejecutándose y lo interviene. Exactamente son iguales estas cosas. Son esos que están molestando todo el rato. Ya llegó. Una frecuencia. También podría ser una condición o evento. Una condición es una expresión basada en la propiedad del mensaje que se evalúa para saber si es true o falso. Ustedes pueden incluir ciertos datos del usuario para proveer cierto tipo de objeto o prefijo de cuándo cambió. Si está en una tabla, si está en un user data, si está en un esquema, punto objeto, algo así. Entonces puede especificar tanto la cola como la condición de evento para saber cuándo se inicia. ¿Cómo se crearía este ejemplo? Acá está donde dice tipo de agenda de schedule. Nombre de la cola. Está en el usuario sys y se llama alert queue. ¿Qué agente lo está gestionando? El admin agent. ¿En qué ubicación está? Está en tab user data event type disk full. Cada cierto tiempo está monitoreando cuánto espacio queda libre. Cuando se llena el disco, ¿qué debe hacer? Parar y decir o borro o tomo alguna acción evasiva o detengo todo. Y digo, pucha, hasta que no haya disco no puedo hacer, ¿no? Empiezo a borrar temporales, bandejas, ¿no? Y lo puede hacer solita la base de datos. Para más referencias sobre esto tienen que ir a ver la guía del Advanced Queue. Es una pena, porque tampoco en el OCP se ven más cosas. Es una pena. ¿Ya? Para que funcione el Advanced Queue hay que utilizar un suscriptor, donde hay como 3000 objetos de cola que controla la base de datos. O mejor dicho, que controla el sistema. ¿Cómo se crea ese job? Un ejemplo. Voy a crear el job con el nombre de admin.performDataLoad. En el esquema admin va a haber uno que se llama cargar datos. Es un ejecutable que lo lee en esta ruta, loaddir startMyLoadSH. ¿Cuándo? En el inicio de la fecha actual. Condición o evento. Si en el objeto tab.userdata.objectOwner es igual a hr y el objeto se llama data.txt y el tipo de evento fue arribo de un archivo y la hora es menor a 9, entonces en esta cola ejecute el evento. ¿Qué está monitoreando? Que de repente en el correo electrónico ha llegado un archivo y el correo electrónico tiene una regla automática que cuando arriba un archivo desde esa cuenta lo lleva a un directorio y en ese directorio le pone un nombre, se llama data.txt. Y la base de datos está monitoreando continuamente en esa ruta si es que arribó el archivo en las últimas 9 horas. Si arribó, ¿qué hace? Despertó, pum, va, lo abre y empieza a hacer la carga, la sobrecarga y todas las demás cosas. Pero para esto hay que programar el Advanced Queue para que me devuelva todos estos parámetros, que es lo que estoy monitoreando en la cola. Esa es la parte compleja. El ejecutable acá es lo más chistoso. Como en el caso anterior que era lo más difícil, acá no es lo más difícil. Lo más difícil es gestionar esta. Porque ya tiene nombres de objetos predefinidos, cargas predefinidas y formas de trabajar con esos objetos. Son como si fueran argumentos o variables predefinidas. Los tipos de eventos que puede gestionar esta agenda están basados en el usuario o en aplicaciones. O sea, es una actividad del usuario, es algo que hizo la aplicación. Y estos pueden generar sus eventos. ¿Qué tipo de eventos pueden disparar un job? Podrían lanzar cosas como se inició, fue satisfactorio, falló, se rompió, fue completado, está detenido, se llegó al número de rechazos, está deshabilitado, la cadena se rompió, todos los eventos han corrido, todo se ha sido completado, o se ha sobrecargado, se ha excedido la duración máxima del evento. Entonces, este tipo de atributos yo los puedo o setear o leer para decirme, evento, quiero que me lances alguno de estos objetos. Y yo voy monitoreando el job para saber si arrancó, si finalizó, si se completó esa parte, pero todavía no ha finalizado todo, o si algo ha fallado o se ha detenido. Y dependiendo de eso puedo tomar acciones evasivas en la programación. Si fallaste, entonces relánzate. Si se rompió,
dependiendo de dónde se rompió, puedo hacer alguna acción evasiva de programación. Eso se llama, en el set attribute del evento, la opción raise event, ¿no? ¿Y qué evento va a lanzar? Por ejemplo, fallido, o va a lanzar satisfactorio, un estado o condición. ¿Se acuerdan que les hablé de los BPM, los Business Process Management? Lo que hacen es gestionar estados en los procesos para saber cuándo continúa u otro no. Ejemplo, te lanzo una aprobación por correo electrónico para que me apruebes un cheque. Cambias de estado, el job lo recoge el estado, va a la tabla, cambia y dice aprobado. ¿Por quién? Por el dueño del correo. Ya está, se integraron los sistemas, correo y aplicaciones. Entonces, cuando arrancó, cuando es satisfactoriamente completado, cuando ha fallado y ha lanzado el error que no finalizó, cuando el broken es que has tenido un número máximo de fallas, completado, de que alcanza el número máximo de ejecuciones o la fecha de finalización, a diferencia que este se hizo bien, este ya no hay más jobs, acá finalizó y se acabó, cuando el job se ha detenido, cuando se ha alcanzado el límite del agendador y no puede arrancarse, cuando está deshabilitado, o sea, estoy llamándolo y es un job que no está habilitado, no está en enable, está en disable, el job change instead significa que la cadena se ha roto en algún lugar y necesito evaluarla o setearle el número para ver dónde se ha intervenido. Todos los eventos, no es un evento, pero es una constante, está sucediendo y voy a habilitar todos los eventos del job. O está sobrepasando la duración máxima o simplemente ya se completa. A esta altura, los jobs podrían ser complejos o podrían ser muy sencillos de trabajar. Algo como un sencillo, lo que hemos estado viendo hasta ahorita, que era una tarea en particular en una hora y un estándar de repetición. Pero podríamos tener jobs más complejos que digan, quiero que incluyas estas tareas, o quiero que de todo excluyas estas, o quiero que hagas la intersección de estas tareas, ¿no? De determinadas cosas. Entonces, include me permite adicionar una lista de fechas que en ese lugar van a estar en el calendario. Excluir significa, en esas fechas no las haces, o intersección solo usa las fechas comunes de los dos jobs para ejecutarse. Para esto, los jobs se crean con los formatos de año, mes, día por defecto, o sea, no hay que cambiar el formato. Entonces, yo podría tener varias listas de periodos de repetición. Por ejemplo, le digo, te repites el 0115, o sea, mes, día, el 15 de enero, el 15 de marzo, el 25 de marzo, el 15 de junio. Cada finalización de trimestre y el 15 de diciembre. Tuve diferentes múltiples de repetición o inicio del job que no eran una constante, cada lunes, cada martes, cada jueves, cada 2 semanas. No, acá le he dado fechas específicas dentro del año, no importa cómo cambie el año, funciona. ¿No? Es lo habitual. Este string representa, como dice, 15 de abril, 15 de enero, 15 de marzo, 25 de marzo, 15 de junio, 15 de diciembre y las listas del fin de trimestre. Pregunta de esta segunda parte. Díganme qué es cierto acerca de los ligeros. Pucha, ya te la respuesta. No la veo. Los jobs que son ligeros tienen una huella pequeña en el disco y tanto en sus metadatos, así como en el momento en que almacenan su ejecución, sí, tienen que correr con poquita data para ser rápidos. Tienen que dejar poquitas huellas para hacer. Si dejan mucha huella, no son rápidos, no son ligeros. B. Se utilizan los jobs lightweight persistentes para una máxima flexibilidad. Los flexibles son los otros. Estos, como son ligeros y con pocas huellas, aceptan pocos argumentos, no se pueden mover mucho dentro de su trabajo. Son muy específicos. Eso es lo que dice. C. Los jobs ligeros están creados desde una plantilla de jobs. Sí. Porque la plantilla es la que lo hace ser rápido, la plantilla la que guarda la cantidad de metadatos. Es como un job que crea otro job. D. Los jobs ligeros pueden ser creados en el Enterprise Manager y vía líneas de comandos. ¿Se acuerdan que hay lo que dice? El Enterprise Manager Cloud Control no tiene el job style y en el job style yo puedo poner lightweight. Por culpa de eso, el Enterprise Manager Cloud no puede crear ligeros. Acá lo terminan de reforzar ese punto. No puede. Se crean línea de comandos. Porque no tienen las plantillas. Es una deficiencia del Cloud Control. A diferencia que en la anterior base de datos, en la anterior consola sí se podía crear. Sí se podía crear. Tercer parte. Ok, tengo un job, quiero que me notifique cómo le está yendo. Quiero que me envíe correos. Entonces, el DBMS Scheduler tiene una opción para agendar notificaciones. Diferentes vistas de notificaciones. Puede enviarme notificaciones de cambio,
puede, basados en un trigger, lanzar un estado de cambios, o puede tener múltiples notificaciones a múltiples recipientes. Lo primero es determinar qué dirección de SMTP voy a utilizar para el email. Entonces, el DBMS Scheduler dice, voy a decir este atributo. Mi email server es tal host con tal puerto. Opcionalmente, la dirección desde donde envío. El que envía los correos, un nombre válido, una cuenta válida. Previamente, tienen que haberlo inscrito en las listas de ACL, a ese servidor de correos, para que haya una relación de confianza entre la base de datos y el servidor de correos, para que le permita enviar correos. Y luego adicionan las modificaciones como parte de un job, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, el nombre del email server, opcionalmente quien envía, y luego ya pueden crear los jobs de notificación. ¿Cómo es este job email notification? Tiene el nombre del job, ¿no? El recipiente, que puede estar separado por comas cuando son varias cuentas, ztalavera, arroba, coma, Carlos Talavera, arroba, coma, ¿no? Una cosa de ese tipo. Sender, si no lo ponen, toma por defecto el que estuvo en este lugar. Subject, el encabezado, el asunto. Body, el cuerpo de lo que van a enviar. ¿Qué evento ha disparado? ¿O qué evento va a disparar? ¿O qué eventos van a disparar este correo? Cuando falló, cuando se rompió, cuando les quedó, cuando se rechazó el límite, cuando se encadena. Y ustedes pueden recibir un mensaje de la base de datos que diga, no completé el backup. Backup satisfactorio. Cosas así. ¿No? Es igual. Y pueden tener una condición de filtro para saber. También pueden remover la notificación del email por nombre recipiente y por el evento, porque el evento es el que está diciendo cuándo se van a enviar el email. En el subject pueden utilizar variables que ya vienen predefinidas, como el dueño del job, el nombre del job, el tipo de evento, la hora, el log, el código error, el mensaje, el número de conteos, la falla, los intentos, todo. Entonces podría enviarles en el subject un subject de 500 líneas, no sirve mucho, ¿no? Entonces de repente son muy específicos y dice job backup y el tipo de falla, por así decirlo. Pero estas variables o valores también se pueden utilizar en el body, ¿ya? En el body también se pueden utilizar. Otra parte. Ya, ok. El job hasta ahí parecía ser uno, pero el job puede ser cadenas de jobs, puede ser secuencias. Para esto voy a crear un objeto que se llama chain, cadena. Voy a definir los pasos de la cadena, voy a definir las reglas de la cadena y voy a arrancar la cadena, habilitándola y creando un job. Entonces tengo jobs que van a lanzar a cadenas de otros jobs. Voy a partir la tarea en pedacitos. La voy a hacer más fácil para que no salga solo desde uno. Ejemplo, voy a correr el programa A, luego el programa B, pero solo va a correr el programa C si el A y B se completaron. De lo contrario, voy a correr el programa D. ¿Ya? Es una lógica. ¿Ah? Lo que me está diciendo es esto. Tengo el programa A, que encadena al B. Si fueron correctos, correr C. Si no fueron correctos, a C. Y así puedo tener programación de jobs, de jobs, de jobs, de jobs, y la base de datos cada vez se vuelve más automática. Voy a crear una cadena con el procedimiento create chain. Voy a definir si ese paso de la cadena es un programa, es otra cadena o es un evento. Y después voy a definir sus reglas. Las reglas pueden estar en true, ¿no? Es lo que básicamente van a evaluar. Es algo así como la condición web de una cláusula SQL. Si se cumple algo van a ejecutar, si no, van a saltar. No crean que esta lección les enseña programación. Hay todo un libro de programación de jobs. Merece leerlo. Y luego dice cuándo está habilitada la cadena y dónde tiene que empezar la cadena. Un ejemplo. Tenemos un job que hace 5 pasos. Carga eventos, hace la carga, reconstruye los índices y corre los reportes. Pero se va a detener cuando el disco esté lleno y finalice. ¿Cierto? Mientras hay espacio en disco, carga, hace la carga, reconstruye. Cuando ya no hay espacio en disco, se detiene. ¿Cierto? En este ejemplo, si es que hay espacio, carga datos. ¿Qué cosa es cargar datos? Hacer la carga, reindexar y darnos un reporte. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, es lo primero que hay que hacer. El reporte va a correr con esos nuevos lugares. En el slide se muestra la dependencia. Si es que hay espacio, carga, indexa, corre reporte y finaliza. Si no hay espacio, se detiene, finaliza.
no hay espacio. Debería enviar un correo, ¿no? No hay espacio. Yo puedo utilizar opciones avanzadas del agendador. Recuerden que el agendador, ¿qué es? Es un job que toma argumentos. Este job corre en un momento, que puede ser un tiempo o puede ser un evento. El job está compuesto por programas que a su vez tienen argumentos para contextualizar el programa. El job podría ser un encadenamiento de jobs que reutiliza programas o objetos determinados. Pero el job ahora puede tener clases y ventanas. En las clases puede correr con los grupos de consumidores o servicios, y en las ventanas, en grupos de ventanas con los planes de recursos. Una ventana representa un intervalo de tiempo durante el cual se puede iniciar y finalizar algo. Entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana quiero que hagas mantenimiento. En esa ventana vamos a hacer algo, ¿ya? Durante ese lugar. Entonces, de repente hay que cambiar el periodo de recursos o hay que cambiar varias cosas para que se active. Un grupo de ventanas representa una lista de ventanas para una administración mucho más sencilla. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entre las 10 y las 12. Los sábados y domingos entre las 11 y la 1, por decir. Una clase define una categoría de cómo van a compartir los recursos en ese job. Un grupo de consumidores ya vieron que está asociado a cuánto procesador o recursos le voy a asignar a ese job. Y finalmente el plan de recursos prioriza, mayormente CPU, de cómo va a trabajar. Los objetos en grid no son objetos del schedule. El servicio, el recurso y el resource plan no son, pero todo lo demás sí es parte del schedule. El schedule es una monstruosidad en lo que hace. Clases de jobs que está haciendo. Va a tener el mismo conjunto de atributos que sus miembros. Se crea con el procedimiento createJobClass. Especifica la clase a través del atributo y siempre le pertenece al esquema SYS. Eso es para empezar con los jobs. Van a setear los recursos de todos los miembros, van a setear los servicios de la base de datos si fuera necesario, o van a priorizar, cualquiera de los dos, o por grupo de consumidores o por servicio de base de datos, como ustedes quieran. Y tiene una clase por defecto. Entonces, pueden crear la clase con el createJobClass. Para esto, tienen que tener un privilegio que se llama Manage Schedulers. Solo estos son los que pueden crear las clases. Si no tienen una clase por crear, tienen que utilizar la clase que ya viene por default. Después que crearon una clase, utilizan la que tenían, van a setear los atributos del procedimiento. Entonces con el set attribute del DBMS Schedule. Y finalmente en qué servicio o en qué grupo de consumidores puede ser asignado este job. Este grupo de consumidores, este miembro, le va a proveer un link entre el Database Resource Managers, como hemos visto en la lección anterior, y el Schedule. El objetivo es que tenga los recursos suficientes para correr el job. ¿Ya? No hace que lo asignen a uno de los grupos más bajos, poco CPU, poco tiempo y encima no lo pueda completar. Es el error más común. Alternativamente, ustedes también podrían dejar el grupo de consumidores en nulos y que se asuma lo que hay en la base de datos, pero probablemente se detengan estos grupos. Ustedes también podrían priorizar estos grupos. En la misma clase pueden asignar una prioridad con valores del 1 al 5. Si dos jobs en la misma clase son agendados al mismo momento de inicio, el que tiene la menor prioridad toma precedencia. Esto se asegura de que un procedimiento con menor prioridad no le quite recursos a uno de mayor prioridad. Si dos jobs tienen la misma prioridad, el job va a tomar cualquiera de los que tenga precedencia. No hay una prioridad asignada. Recuerden que la prioridad por defecto es 3. Todos tienen prioridad 3 por intermedio. Pero si le ponen 1, toma prioridad sobre el 3. 5 es el último de ellos en arrancarse. Por defecto todos están en prioridad número 3. Las ventanas. Recuerden que los que están en plomo no son parte de los schedulers. El job puede correr en una clase que hayamos definido, que utiliza un grupo de consumidores, o una ventana, la cual utiliza un plan de recursos. La ventana es una fracción de tiempo en la cual puedo hacer algo. Y las clases definen los tipos de jobs que se podrían correr asignándoles prioridades también. Hay un procedimiento que se llama Create Window, cuyo objetivo es crear una ventana y a través del plan asignarla a recursos o a algunas otras cosas. Ya hay ventanas predefinidas por la base de datos, son las ventanas de mantenimiento, que de lunes a viernes arrancan a las 10 de la noche, duran 4 horas. Y hay una ventana del fin de semana que arranca a las 10 y dura 20 horas o 18 horas, 6 y dura algo de 12 horas o 14 horas. Este no lo dice en el de ventanas, aquí no estoy en otra clase. Ustedes podrían crear ventanas con intervalos de tiempos de 12 a 6 de la mañana para sus backups,
Ojo, cuando no son 24/7, ¿no? O ustedes pueden crear estas ventanas para ubicar sus propios recursos, clases y demás. Y finalmente pueden priorizar los jobs en una ventana, donde pueden asignar prioridades del 1 al 5. Por ejemplo, acá hay 5 jobs y dice prioridad 1, 2, 3, 5, 2. Recuerden que cuando tienen la misma prioridad que hace, ninguno nos toma precedencia, arranca en un orden diferente, casi así. Entonces, la prioridad es a nivel de clase, a nivel de job, y no se garantiza que jobs son en diferentes clases, ¿no? No se garantiza. Entonces, durante el día podría ser que hayan jobs administrativos, el 4 y el 5, prioridad 5, prioridad 2. Otros, job 3, prioridad 3. Y los jobs de aplicaciones, el 1 y el 2, para que tengan cierto nivel. A veces uno se explica, tengo un job para enviar correos, pero se pone lento. No siempre envía el correo todas las veces a la misma hora. Casi siempre envía todo con 5 segundos de atraso, pero hay ciertos momentos en que lo envía con 1 hora, media hora. Es porque no han priorizado los jobs. Si es importante, tienen que ponerle prioridad 1. Por lo tanto, en el mismo instante que estén viendo un correo, de repente otro job ha arrancado con mayor prioridad, igual prioridad, pero con mayor precedencia. Se está llevando los procesadores o se está llevando la memoria y no lo dejan. ¿Ya? Son cositas que se hacen así. Entonces, lo primero es priorizarlo a nivel de clase, utilizando el plan de recursos, y luego en diferentes clases cómo se utiliza. La segunda priorización va a ser el atributo de prioridad, ¿no? Si están en la misma clase es por prioridad. La priorización no garantiza que los jobs estén en diferentes clases se ejecuten. Por ejemplo, puede haber un job de alta prioridad en el application job que podría no inicializarse porque esté en una prioridad baja. Y puede ser que el de admin job sí se inicie porque tiene en el mismo schedule, pero en una máxima prioridad, en una máxima clase. Entonces, tienen que tener también eso en cuenta. Y lo nuevo, se pueden crear job arrays, ¿ya? Donde declaran variables del tipo array, sysjob o zipjob array. Y en memoria estoy manejando jobs como si fueran tablas. Puedo inicializar el job un array y puedo ver el número de subjobs que necesita mantener, un libro 100 pasos, 200 pasos, 500 pasos, no sé cuál sea la complejidad de los negocios. ¿Cómo? Más o menos, pero está dentro de un esquema de programación que se autoejecuta como si fueran subclases. Es como utilizar vistas, es como utilizar filas y columnas en una tabla. Mientras que en el otro job tenías una sola fila, que su percepción se basaba en otra y su percepción se basaba en otra, es como si estuvieras en una gran tabla, 100 pasos por segundo. De repente, no sé, pues en el mismo instante tienes que hacer 40 acciones. El mejor ejemplo lo encuentras en los sistemas de casi tiempo real. Hay una venta, tiene que acumular la venta por trabajador, la venta por vendedor, la venta en dólar, la venta en crédito, la venta en condado, la sumatoria de ventas del mes, del trimestre, del mes, tiene que ponerlo en el indicador, tiene que transmitirlo a otra base de datos. ¿Te das cuenta? Todos los que hay. Y no necesariamente al encadenar significa que si uno de ellos no se hizo, el resto no debe hacerse. De repente son todos en simultáneo. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la única, es la ligera diferencia. Vamos a decirlo así. Entonces, yo necesito de repente 100 especificaciones del job para encolarlo por una sola transacción. Nótese que este es un lightweight job que tiene cierta información pequeñita que necesita. Y en el ejemplo, el parámetro del start time está por defecto en nulo. Por lo tanto, se inicia inmediatamente. Pues digo, va a depender del grado de automatismo. Va a depender de eso. Si no tienes tanta automatización, 2, 3 jobs te la hizo. Pero si te has vuelto pues una empresa que es un robot, olvídate, ¿no? Sí, y es la máxima contribución. Entonces, ¿cómo se crea el job? Del 1 al 100 va a crear 100 subjobs. Sysjob, nombre, lightweight, y un carácter de lightweight 1, 2, 3, 4, 100. Estilo lightweight, nombre del template, habilitado sin true y el nuevo array que lo voy a generar. 100 subjobs. Y luego les dice que son transaccionales y los disparan en un caso. Recuerden que aquí he hecho un ejemplo nada más, porque no le he asignado las tareas, ni las actividades, ni el qué hay que hacer, pero podría ser que en cada una de esas rutinas haya algo específico. No se puede conectarse con la casa matriz, conectarse con la base de datos de test, conectarse con esta, mil cosas puede ser. Preguntas sobre esta parte. Seleccione las instrucciones ciertas acerca de lo siguiente en las opciones avanzadas y funcionalidad avanzada del schedule del job. A. Los
lightweight jobs pueden ser creados como un array de jobs. Sí, la viste en el ejemplo. Bien, la priorización de jobs se hace a nivel de clase vía planificador de recursos y a nivel de job con el atributo de prioridades. ¿Son mutuamente exclusivos? ¿O es uno o es otro? ¿O pueden ser los dos? Es uno o es otro. ¿Sí? ¿Seguro? Pueden ser los dos. Decía, puede ser que dos jobs tengan la misma clase, pero la priorización sea distinta. Pueden tener los dos parámetros. Y ese es el motivo por lo que cuando todos están en la misma prioridad, unos arrancan antes de otro. Porque algunas clases están mucho más estandarizadas o están priorizadas que otras. Es la prioridad de los dos. Esa está incorrecta. No son exclusivos. Se unen. Si quieres usas uno, si quieres usas el otro. O si quieres usar los dos. C. La ventana del agendador trabaja con una clase de jobs para controlar la ubicación de recursos. Sí, eso es obligatorio. Porque es la única forma en que la ventana puede trabajar. Y el encadenamiento de los jobs siempre se utiliza para implementar una dependencia del schedule, los chains. Hace un rato lo vimos. 100 que son diferentes acciones y las otras es una tras de otra. Se dieron cuenta en el ejemplo que los pasos, si bien estaban 1, 2, 3, 4, 5, había un bifurcador, ¿no? O este o este. Luego tengo que ejecutar el siguiente, si ejecuto bien pasa al siguiente, si ejecuto bien pasa al siguiente. Sí, hay dependencia. Ya, hay dependencia. A ver, C. La incorrecta es B. Esta todavía me acuerdo. Aunque otra vez no se usa mucho. Recuerden que esto es OCP y no hay muchos OCPs. Esa es la otra. Muchos lo aprenden en el camino porque surgió. Mira qué bacán, lo cambié y funciona. ¿Ya? Pero es el privilegio que lo saben. Y esta es la última parte de esta lección. ¿Perdón? ¿Cuál? Sí. O sea, es esto, práctica y se acabó. A ver, hay la posibilidad de crear un archivo que se llama file, ¿no? Y un job basado en eventos. No falles casi. Falta poco, yo tengo el seguro de Aguanta la respiración. Vamos a pegar todo, no sé cómo se hace esto. No, déjalo, ni lo veamos. Para esto, para crear este archivo de registro y seguimiento de mi job, tengo que crear una credencial de scheduler para el objeto y otorgar el privilegio de ejecutarse. Voy a crear el archivo y va a ser el privilegio de ejecutarse. Voy a crear el programa, soy los datos, los argumentos para referenciar que el mensaje tiene. Voy a crear el job basado en eventos que referencia al archivo que estoy visualizando. Opcionalmente podríamos actualizar o hacer que el job se ejecute en cada instancia, cada vez que arriba un nuevo archivo. Y vamos a habilitar el file watcher para el programa para el job. Este es el mejor ejemplo donde estoy esperando que alguien ponga algo en una carpeta. Si no es que la pusieron, yo entro, intervengo, abro y a partir de eso arranco un automatización. ¿Quién puso eso en una carpeta? Puede ser una acción manual, puede ser un programa automático, puede ser un correo electrónico con varias carpetas. Hay formas. No usen para lo que no es. O sea, esto no está diseñado para que si un usuario adjunta un archivo o un correo electrónico y lo envía antes de que salga, mi sistema analiza, lo baja al archivo y dice esto es lo que estaba enviando y luego la base de datos me guarda el log del preventor de intrusos o la pérdida de datos. No, para eso hay otras herramientas que se llaman DLPs, Data Loss Prevention. ¿Ya? Podrían incurrírsele, pero no utilicen la base para eso. ¿Ya? Ese tipo de herramientas, algunos son, llaman así, DLP, Data Loss Prevention. Antes de que envíes un correo electrónico, una herramienta la analiza, comportamiento, contenidos, y en base al análisis y reglas yo puedo decir este trabajador me está robando información a través del correo o no. ¿Ya? Pues eso. Así como hay los sistemas de IPS, Intrusion Prevention System. La base de datos no hace esto. Si bien la lógica es bien parecida, no hace. No la fuerza. ¿Ya? Compren su DLP, compren su IPS. Si alguien lo quiere implementar, todavía puede hacerlo. Pero no es el objeto de la base de datos. Se va a poner media lenteja para eso. El objetivo es que tenemos que definir un mensaje. El mensaje es arribó un archivo. Vamos a crear un procedimiento
que va a ser un resultado del archivo que está visualizando. Se invoca periódicamente para saber que ese argumento ha entrado a un archivo. Vamos a crear el job basado en esta referencia, setear los atributos y decir, incluso puede ser en instancias paralelas en un modo true cuando haya entrado. Habilitamos y dejamos que arribe lo que tenga que arribar. ¿Qué pasa cuando arriba, cuando hay este evento de arriba, desde un sistema remoto? Podemos hacer las siguientes tareas para lanzarlo. Podemos configurar la base de datos para que corra un job en un remoto, instalar, configurar, registrar y arrancar el agente scheduler en ese sistema remoto y repetir el paso 2, ¿no? Repetir los dos pasos adicionales por cada sistema remoto. O sea, puedo poner agentes en otros equipos y a partir de esos redescubrir el lugar. Nuevamente, esto es muy bonito, hay ejemplos en Oracle y hay documentación en esta parte. No vamos a hacer ese tipo de trabajo. Yo puedo agendar jobs en bases de datos remotas. Puedo crear un job que corre en procedimientos almacenados o anónimos en otra instancia o base de datos que está en el mismo host o en el host remoto. El target puede tener cualquier release de Oracle, no necesita ser el mismo, incluso cualquier otro sistema operativo. Lo que sí necesito es credenciales para conectarme al DBMS Scheduler y crear destinos y crear credenciales, o sea, una cuenta que puedo crear en el otro. Y los tipos de jobs que voy a poder correr son bloques de PLSQL o procedimientos almacenados. No puedo correr ejecutables. No ejecutables. Donde voy a poner un atributo que llama al destino y las credenciales con las que se conecta esa otra base de datos y recolecta. Ejemplo, todos los días a las 10 de la mañana conéctate con las bases remotas y recógeme del sistema de caja las tarjetas de crédito. Conéctate a la base SQL Server y tráeme en ese agente todas las transacciones que han hecho. Conéctate a la base de telefonía y tráeme todas las llamadas. Conéctate. ¿Se dieron cuenta que puede hacer? Es un super job en ese aspecto. Puede romper. Puede centralizar de otras bases. Si bien acá dice, puede ser cualquier release de Oracle, recuerden que también tenemos los servicios heterogéneos. ¿Cómo puedo crear estos jobs remotos? Primero hay que configurar las bases de datos de origen, donde van a estar estos remotos, los agentes propiamente. Crear un job con el DBMS Scheduler, create job. Las credenciales con las que voy a trabajar, el nombre del usuario, contraseña básicamente, eso es lo que voy a hacer, y el destino, donde voy a trabajar, y finalmente lo habilito. De ahí en adelante lo que haga el job, este es cómo, ¿no? El qué, este es igual. Puede ser basado en un evento o puede ser basado en tiempo, como ustedes tienen. Ejemplo. Voy a hacer que mi base de datos monitoree remotos. Voy a verificar que el XML está instalado. Voy a ver en qué puerto está el XDB, es el HTTP port. Ejecuto este programa, veo el registro de la gente con un password para que nadie más lo sepa y para que solo me responda por confianza al mío. Y ya está, y empezó a integrar. Puedo agendar múltiples destinos de jobs en uno solo de ellos. Esto me permite a mí habilitar varios destinos o varios objetivos de destino con un solo job que debe ejecutarse. Nos prevé la habilidad de monitorear y controlar los jobs desde una base de datos en la cual ellos fueron creados y estoy viendo en otros remotos cómo está yendo. Mientras se van ejecutando estos varios destinos, puedo verlos como colecciones de jobs para saber si tienen copias idénticas, ejecuciones idénticas, si algo cambió. Y este es el máximo modelo de centralización. Y todos los jobs se van a ejecutar en la misma zona de tiempo especificada al modo de inicio, dependiendo del lugar donde se estén ejecutando, ¿no? O sea, podría ser que lo haya distribuido localmente, mundialmente o nacionalmente. Es lo que vemos. Nota que este release inicial de esta opción, todos los destinos están basados en las zonas de tiempo que se especificaron al inicio o la zona default de esta base de datos. Es lo mismo del remoto, solo que masivamente ahora los veo como si fuera una unidad. ¿Y cómo puedo ver esos? Puedo verlo gracias a que tengo ahora varias vistas o tablas. Tengo, no importa el nombre aquí, si es a nivel de user, DBA, all, tengo el scheduler job para ver todos los jobs que están habilitados o deshabilitados, el scheduler, todos los calendarios que están registrados, scheduler program, todos los programas que van a correr, running jobs, qué cosas están corriendo, el job log para ver el estado de los jobs y el job run details, una lista completa, que en este ejemplo es lo que está, el user scheduler job details. Entonces veo si fue satisfactorio con errores, veo si tuvo falla y qué número de error obtuvo y cuánto fue el tiempo de duración de ejecución. Y acá puedo empezar a analizar qué jobs se rompieron, qué jobs están fallando, dónde tengo que intervenir la programación, qué hice mal, qué generé mal.
No son los únicos, ¿ah? También hay vistas como argumentos de programas, los jobs que hay, los detalles del job, argumentos globales, argumentos por job, clases por job. A nivel de cadenas, qué cadenas están corriendo, qué pasos, qué cadenas, cuáles son las reglas que aplican. A nivel de ventanas y objetos avanzados, ventanas, grupos de ventanas, miembros de esa ventana. El job log y los roles que están corriendo. A nivel de jobs ligeros, puedo ver los nombres de los jobs donde el estilo sea lightweight y los argumentos que están corriendo. Recuerden que los lightweight tienen muy poco argumento, muy poca metadata, muy poca huella. Porque son varios, cientos pueden llegar a ser. A partir del 11G Release 2 tengo la notificación del job y el file watch, el que me permite estar monitorizando cada cierto tiempo si es que está arribando uno o más archivos para que deben ser absorbidos. Esto es muy útil en los data warehouse, muy útil en los data marts, sumamente útil. ¿Ya? A ver, voy a parar acá un ratito, vamos a ver un instante.